bienvenidos a otra edición de A los Pits, tu programa favorito de Fórmula 1 y Turismo Carretera. Hoy, día martes, no es viernes de casualidad, tenemos el retorno de un compañero que se fue sancionado por unas semanitas, vuelve al paddock, nuestro ingeniero en sistema todavía, Máximo Delía, y volvemos con Franquito Sánchez. Pasó el Gran Premio de Hungría, una desilusión total, lo tenemos. Sí. ¿Qué les pareció? Aburridísimo, amigo. Basta, cuenta, amigo. Ya quisiera que llegue el 2031. Es más, te firmo que llegue el 2031 ya. Faltan un par de firmitas todavía para que se haga realidad. Claro. Victoria amarga. Sí. Ganó Lando Norris. Como defensor del título de pilotos para Lando Norris. Volvió el campeón, como decía. El campeón. Retornó. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que después de 11 fechas vengas a defender el título ganando después de 11 fechas? Ya te aviso que no llega ni a palo. Sí venía bien en las prácticas, sí demostró bastante. Es decir, que Red Bull retrocedió en vez de avanzar todavía. No, para mí fue todo lo contrario. Y bueno, y un Ferrari que está perdido y no saben a qué rumbo ir todavía. Y no te cuento tampoco lo que pasa con Mercedes. Para tener que hacer magia los muchachos. No hacer magia todavía, pero bueno, si están con un campeón del mundo, deberían hacerlo. Está el campeón realidad del mundo. No sé si va a llegar a defender el título. No, ya está como que tuvo su fuerte. Habías dicho Ferrari. Sí. Ferrari. Fue para mí el auto más rápido del circuito, pero Hamilton maltrató mucho los neumáticos. Algo que está visto que si lo sobrecalentás, tenés que enfriar, soltar, desacelerar para que entren en esa ventana de viento, se enfríen los neumáticos y volver a atacar. Sumale a eso, sumale al ahorro de energía con el clipping, super clipping y a lo angosto y a los grandes que son los autos que se te hace imposible, completamente imposible de adelantar. No podés. Por eso firmo, pido y decreto que llegue el 2031. No lo veo tan así que hoy. Lo que pasó, pero sí es verdad que Ferrari está actualmente muy poco serio. Se vio en la carrera que no hubo ninguna estrategia del equipo y se vio un Leclerc muy apagado para lo que venía estando más activo. En este Gran Premio retrocedió muchísimo a lo que fue la semana pasada. Fue de literalmente un viernes perfecto. Sale Hamilton, estaban todos de 10 en el viernes. 1-2. Y ya para el sábado ya empieza el declive. Todavía fue un sábado más o menos con las prácticas. Y bueno, ya el domingo se vio reflejado que no está ninguno para pelear el podio todavía. Aunque si te fijas es lo habitual que le viene pasando a Ferrari desde que arrancó la temporada. En los libres vuelan. En la carrera cae para abajo. Le mate todavía. Franquito, ¿qué tal lo viste Ferrari? Y como decía Maxi, bueno, mala carrera. Además porque durante el Virtual Safety Car, o sea, lo meten a boxer a los dos y al final no les resultó la jugada. Y además Hamilton porque se comió una penalización. Ay, Dios, esa penalización encima se enoja. Regalando penalización a lo loco. Dice. Sí. 3 grandes premios seguidos que vienen con esa mala suerte de arrastrar sanciones. Pero la FIA es, si está a favor mío, perfecto. Y si no, bueno, también. Y le tienen maña, para mí es eso, le tienen maña a Hamilton. Por si el vaito no se puede levantar y lo mismo lo siguen pisando, boludo. Encima que se logra parar un poquito, ya pum, sanción de vuelta, pum, 5 segundos, pum, 10 por pisar el piano de vuelta. Boludo, déjenlo respirar. Creo que Hamilton y Stroll son los que más sanciones tienen. Hay reglas que tenés que seguir el reglamento de lo que dice la FIA, si no, 5 segundos de sanción. Te digo, el piloto del día, para vos, ¿quién fue? Para mí fue Verstappen. ¿Franquito? No, para mí fue... No, coincido, Verstappen también. ¿Verstappen? Sí. A mí me gustó mucho lo que llegó a hacer el tío Pierre, a pesar de que no me gusta mucho. Para mí resultó ser el... Tío, no es tío, el primo. El primo, tío, es lo mismo. No es lo mismo. Tu primo, claro. Claro, el primo de toda tu la mejor vida. amigo. Pregunta seria. ¿Hay favoritismo en Mercedes? Hay ¿Se arma en Mercedes un Red Bull 2.0? No creo que se arme un Red Bull 2.0 y te explico por qué. Actualmente, Russell está a 59 puntos de Antonelli. No tiene posibilidades todavía de poder remontar. Sí acortó la distancia con buenos resultados que tuvo en los Gran Premios pasados. Pero ahora la calada del motor que tuvo al principio, que es por eso que se va
que cede demasiadas posiciones cuando él sale. Yo creo que es un tipo que da un paso y retrocede 2. No hay punto medio. Y espero que en las vacaciones le vaya de alguna manera bien. Porque si no, no va a cortar distancia. Ya estamos a mitad de temporada. Y no le va a salir nada hasta fin de año. No es un Max Verstappen tampoco, pero la mentalidad le está jugando una mala pasada. Y si no se para ahora, no lo van a parar más. Dijo el propio Nico Rosberg, si no estás bien física y mentalmente, se te va a hacer imposible Ser campeón. ser campeón. Los pilotos están acostumbrados, yo creo que a lidiar con la presión. Y yo soy de la idea de que post parón veraniego veremos a otro Russell. Esperemos. Acordate lo que te digo. ¿Puedo decir? Sí, acordate lo que te digo, la Esperemos. lucha por el campeonato de pilotos. Yo creo que va a ser entre los dos Mercedes y Ferrari si se mantiene con Hamilton. De notar nada más que fueron los Tractor Martin. Los Tractor Martin, loco, Los estuvieron... Tractor Martins terminaron por delante de los Alpine. Tuvieron una actuación bastante... Claro, tanto en clasificación y en la carrera también. Claro, Sí. es decir que la actualización que les llegó está dando sus frutos y se están demostrando un poquito en pista, ¿ves? De los 2 segundos que tenían pasaron a 1,5 segundos. Vaya que ese 1,5 segundos. Pará, Es que, claro. es mucho. Recortaron Sí. mucha ventaja. Terminaron 13º, 14º. Guarda con ver a futuro a Aston Martin peleando por los puntos. No, es verdad que ponerle a esta parte de esta mitad del año con el refuerzo que hicieron con el motor de Honda y las mejoras que sirvieron de Andrew Newey, Newey, sí. le están siendo rentables y tienen más plata de todas las parrillas. Eso sí, lo único rescatable de eso es de Aston Martin que no son el primer equipo más lento, sino que ahora son el segundo equipo más lento. Por debajo de Cadillac. Y Checo Pérez que se comen la mala organización y que es la segunda carrera consecutiva que se le rompe la suspensión a Checo Pérez a mitad de circuito. De carrera. Esta es la única carrera, sino que ya vienen con antecedentes. Y bueno, el piloto finlandés Valtteri Bottas que abandonó por problemas en los frenos. Se le prendió fueguito el auto, ¿no? Y Encima lo dejó eso. en el pit lane encima. Y con ese cagazo yo ni quiero subir Va. ese autito, boludo. Y no, imagínate, está a mitad de la curva se te prende no, fuego. Yo, y sí, encima- yo subo, amigo, es un auto de Fórmula 1. Ay, yo me subo. Yo subo. Claro, sí. ¿Cómo que no? Subí, da una vuelta, se te desintegra y bueno, has pilotado en un auto de Fórmula 1 y se te parte la mitad del auto. Tenés más posibilidades de irte a jugar en el Parque Avellaneda y capaz que está más seguro que el subirte a los Cadillac. Cadillac. Que agarró después Alpine, que tuvieron un fin de semana para el olvido, un fresquito muy poco seguro con el auto, un Pierre Gasly que peleó hasta donde se le llegó a dar, llegando y rascando creo que un puesto 11, 12, que fue lo 12. máximo que llegaron Sí. a poder aspirar, pero el auto viene estando con demasiadas fallas y los pilotos hacen lo poco y mucho que se les puede presentar y nada. hay Fallas que problemas. se presentan por falta de desarrollo, tanto en velocidad punta y en velocidad del motor. Que dicho sea de paso, Alpine tiene que aprovechar este parón veraniego para mejorar el auto, porque si no, con la venida de Aston Martin, con Racing Bulls, que le sacó el 5.º puesto del lugar de pilotos en el constructores, se le va a venir con todo y se va a quedar relegado para Sí. ver qué hacen. Y ojalá mejore y además porque perdieron el puesto en el 5.º puesto del campeonato de constructores, o sea, lo pasaron los Racing Bull. Para, Es verdad. para Racing Bulls está batiendo un récord, si se mantiene así hasta final de temporada, sería su mejor resultado como escudería. Turismo carretera que se corre ahora el 2 de agosto. El año pasado lo ganó Vázquez Martín, segundo Chapur Facundo y Evar Lin Juan José. Fue en el circuito llamado Juan Belicún. Se corre el desafío de las estrellas, pero recordemos que son 300 pilotos. Agregado a esto que no hay sprint, no hay vuelta, no hay nada, es todo por sorteo. Kilo, imagínate 300 tipos tirando la bolillita ahí para que vean qué numerito sale. pelota. ¿Cómo se realiza este sorteo? El sorteo se va a realizar el viernes a las 21 horas en el estadio Aldo Cantoni en la provincia de San Juan. Para las 21 recién va a estar para que se vea en vivo. El resto de mortales lo podemos ver recién a las 23 horas por Canal 9. Tenemos lo que pasó con Sainz, que para mí me parece que un piloto experimentado y con cierta carga de atrás de trayectoria tendría que hacerse un poco una autocrítica antes de salir a pelear algo. ¿Cómo que querés no. que se haga autocrítica? Tiene que amigo? decir, amigo, discúlpame.
y no echarle la culpa. ¿Qué querés que haga el pobre Sainz, amigo? Pero No no, hay bueno, espacio. se cierra No, y lo tiene- choca el chico canguro. Él se cierra a propósito. ¿Para qué mierda tenés 2 espejos y tenés un auto así? Ni siquiera como que es chiquito. Claro. No es la culpa de Sainz. Bueno, dice, no vi las banderas azules, no me avisaron. Entonces, ¿estás ciego o qué? Dios Está mío. cagá. Está cagá. Que demostró que está cagá y se tiene que ir. No, está loco este chico. Pero lo que viene y lo que me centra a mí el enojo es la estúpida penalización que le dan. ¿Vos Sí, cuánto claro. pensás que le pueden haber dado de Primero- suspensión a él por hacer un choque demasiado imprudente Sí. y que no haya sido, Sí, no no haya ido a choque. más? Por mí, no sé, que no sean 5, más que sean 10. Prefería hacer una maniobra peligrosa que se podría haber hecho mierda uno como Sí. el otro. Tenía para hacer Sainz era dar la posición porque de pelea no pelea nada. No peleó Estaba nada, último. Sí. Y encima iba más lento que la mierda. No tenía roto nada, pero era por casualidad. ¿Qué hacemos Claro. con Alpine, amigo? Porque es un problema que no viene desde ahora, sino desde el año pasado con el tema de las estrategias en el pit lane cuando entran a cambiar las ruedas en la Sí. carrera. ¿Qué hacemos? Y vamos a tener que esperar. ¿Limpiamos el todavía. equipo No. y contratamos no. personal nuevo? El- ¿Cómo te ve, Franquito, para ser Y- mecánico de Alpine? No, de 10, súper veloz que los mecánicos que tiene para cambiarle la rueda. Guille, Qué macana. Como estratega, capaz que te puedo servir de más. güey. Porque si lo ves ahí, no tenés chance. O sea, vos si estratega estás sentado y hablas con Franco. Claro, No, así no, como no, estamos no, no, hablando. Yo estratega no digo, yo digo cambiar la rueda. Para cambiar rueda y capaz que estás un par de vueltitas, te veo y te lo puedo llegar a hacer más rápido. Encima sí, encima es pasar de neumático medio a duro sabiendo Sí. que el neumático duro no estaba rindiendo. Nunca le rinde. A nadie, no le rindió a nadie. Y vos te estás dando cuenta con los datos y las telemetrías que el neumático duro no está rindiendo, ¿para qué lo pones? Bueno, me hicieron entrada a boxes para tener detrás de los Aston Martin, creo que dijo, para esto. Y el mecánico Stuart Barlow hizo oídos sordos y dice, ok amigo, concentremos en esto. ¿Verdad? Si no presenta ¿Verdad? mejor a papá, ¿qué espera? Claro, amigo, Si no tenés que el actualizaciones, auto huele. no tenés nada. Y querés hacerte el gregre, no te va a salir nada. Después, ¿qué decía Pierre? Decía, nos faltó ritmo. para competir. Y siempre te Claro. falta algo, amigo, ¿no? Te falta la gorra porque te falta algo más, combustible, demasiado llorón. No te digo bocón porque nunca boquea. Sí, sigue siendo demasiado llorón cuando él no es el centro de atención y eso se ve demasiado, boludo. Y después Colapinto dijo, Dios mío, faltó el ritmo, era muy lento, es muy malo el balance. el balance. Yo llegué a la conclusión de que Alpine llega a la Q3 dependiendo del estado del circuito y cómo se adapta el auto. No. Porque es un circuito sí, pasar a la Q3, el otro no. No sé. Yo a eso lo veo con un poquito más de suerte, ¿entendés? O bueno, de la comodidad que tenga Franquito, porque fue el que, bueno, a ver, siendo el nuevo, ponele, Entre comillas. viene con Un un buen viejo nuevo. rendimiento y lo pasa. Lo siguiente que tenemos para debatir todavía es el deterioro de Cadillac, una escudería que viene sacando DNF en los 4 o 5 gran premios seguidos. No llegan ni a hacer el amague de sumar, amigo. Se pelean con Aston Martin para saber quiénes son los peores y vienen dando resultados positivos. Piloto experimentado como era la Checo Pérez, como Pobre lo hablamos Checo, en un eh. principio, Sí. y Bottas, que bueno, con su experiencia y con sus años, también lo que le pasó fuera de la pista, vuelve y se da con una escudería que no tiene ni 10 para el peso, no tienen estabilidad, el auto está hecho con Legos, no sé qué más excusa le pueden llegar a meter, pero se le desarma en cada curva, boludo. Es algo que pasa, Sí. amigo. Principalmente cuando sos una escudería debutante que entra a un mundo nuevo donde sabes que vas a tener problemas hasta que te acomodes, hasta que te dejes de golpear con la pared y encontres el rumbo. Posible vuelta de la Papaya Rules. Lo decíamos el año pasado que fue una pelea Bochornoso. que hubo interna, como siempre, En McLaren, Sí. que no se esperaba de más, porque si bien se ve que, bueno, ganó el campeonato Norris, y bueno, mira cómo se me olvida el nombre del campeón, ¿eh? Qué importante que era. tal cual, Re mal amigo. yo digo. Se lo vieron por los dichos que tuvo Piastri. Bueno, se enojó si bien con Sainz y después también se enojó por la mala parada en boxes que tuvo. 5 segundos. Y no hubo estrategia nada. Era, vengan a cambiar gomas y Y veamos qué sale. veamos qué sale. No hizo nada más. Es más, encima todavía tenemos el audio de la declaración que tuvo Piastri. Yeah, and then that moment with Carlos, he told us already he didn't see you, he had no blue flags on the steering wheel, he wasn't informed. Of course, you can't buy anything for that, but
Yeah, I mean, for me, that's no excuse at all. I can imagine. Yeah. That's got to be one of the dumbest things I've ever seen on a racetrack. Yeah, I don't really care what excuse you give. Si Bueno. hubieses querido demostrar lo buen piloto que eras, hubiese peleado el campeonato palmo a palmo con Norris y no dejarte imponer las órdenes de equipo, pero bueno. Cuando En la tengas una buena Fórmula 1 estrategia, necesitas a un escudero. si Piastri ahora se pone las pilas después de todo esto, Sí. lo podremos llegar a ver, o esperemos ver la mejor versión de él. Si bien Norris tiene su lado malo, Sí. que ¿Qué todo es el lo mundo... malo que tiene Norris, amigo? Ni la personalidad de malo tiene. ¿Cómo que no es malo? Un caniche creo que daba miedo que Norris. Y si un caniche tan de mimado, y si lo tenés mimado al caniche, no hay campaña de odio, sino que bueno, no es nada egocéntrico, es un pelotudo que tuvo suerte, porque no hay otra palabra para describirlo, es un tonto, digamos, porque de estrategia no tiene nada. El piloto del día habría sido Max Verstappen y no él. Pero bueno, si tiene un logro, quiere tener más, y quién no, ¿entendés? Pero no pidas así a grito, atención, ¿entendés? Sí. No se lo merecía. Concéntrate sí. en correr, ¿me entendés? Deja de hacer tanto biribiri. Una pregunta que le decíamos al principio de el MotoGP. Si bien el MotoGP MotoGP. se corre la semana que viene, a la siguiente, en Silverstone se corre, hay una duda que venía manejando todo el mundo del motor en ese momento. ¿Cuánto cuesta hacer una goma? Del ¿O cuánto cuesta una MotoGP. goma del MotoGP? Sí. Primero fue... Michelin, ¿no? El fabricante. de No, gomas. primero fue Brixtor, que empezó desde el 2009 al 2015. El segundo fue el sucesor, Michelin, que está actualmente, que empezó desde el 2015 hasta el 2020, o sea, hasta este año. Sí. El año que viene por el tema del nuevo reglamento, va a venir Pirelli para Pirelli. las nuevas actualizaciones técnicas para las motos de 850 Cilindradas. cilindradas. Pero no solamente va a llegar al MotoGP, sino que también va a llegar al Moto 2 y al Moto 3. Es decir, Pirelli se adueña de la Fórmula 1 y, del MotoGP. motociclismo. Investigación, ¿qué es un canon? ¿Sabes qué es un canon? ¿Algo Es que se repite? es el pago de una licencia. ¿Por qué? Porque el fabricante paga una licencia al promotor. A ver, si bien ellos no compran directamente un neumático, digamos, como lo hacen el Superbike, el Moto 2 y el Moto 3, que ellos sí pagan el tema de los neumáticos, ¿entendés? Es ese canon que pone el representante, o bueno, que no te O diría sea, escudería, no sino los que... pagan, pero los proveen. Claro, Estás queriendo ¿entendés? decir. Listo. Es más o menos así, es un chamullo así. Bien, ellos lo pueden comprar y pueden comprar por separado. ¿Cuánto cuesta realmente hacer uno? Bueno, te lo paso a dólares. Bueno, en dólares me gusta. Y... ¿Cuánto pensás que cuesta una rueda del MotoGP? $2.500. No, ¿Estoy cerca o estoy lejos? muy, muy lejos. $500. No, Más o menos. más bajo. ¿Más? Claro, mira, te 100. digo. No, ya te fuiste. Recordemos que el material con el que están hechos las ruedas específicas para las MotoGP salen de la misma fábrica. Si bien tienen componente más, componente menos, valen casi lo mismo que una rueda como te digo, del Superbike. Las ruedas que salen del MotoGP esas no se pueden vender, lo mismo que creo que pasa con la Fórmula 1, que una vez pasa el Gran Premio, bueno, vaya y pase y no se la puede vender a nadie más como lo Se mismo las la queman. carrocería. Se las queman y todo eso. Te tiro el dato ahora. Una goma del MotoGP son nada más y nada menos que 300 euros la unidad. Porque a ver, Che, un vuelto. todo lo que fue... Porque a ver, fue una charla que hubo con el director de Pirelli para que dé un aproximado de lo que cuesta tanto la fabricación y tanto. A ver, el precio no se ve reflejado en lo que es la mano de obra, la repartición, el traslado La y todo eso. distribución, Eso no sí. se ve nada. Porque bueno, es ese, como te digo, ese canon que pone tanto las escuderías o el fabricante con el promotor, así más o menos se llegan a manejar ellos. Me resultó curioso, ¿entendés? Y creo que la entrada incluso vale más que cuánto costaría ¿Qué? hacer tu evento de la mejor manera posible. ¿Con quién? ¿Con Lo quién? tenés que hacer con Be On The Road, patrocinador de esta hermosa sección de lo que es la curva del debate, para que tu única preocupación sea divertirte y pasarla al máximo, contando con entretenimiento tanto para chicos como para grandes. Tenés peloteros, tobogán, cama elástica, mete gol de toda la vida, ¿entendés, amigo? Incluso un tejo. ¿Qué ale? Te agrego un
un Jenga. Te Pues dejo ahí, no es solamente que te llevan las cosas. Esto, te digo, eso sí es limitado, ¿no? Sí. Te digo, llegan ¿Hay a cupo? zonas como que no hay cupo, pero te limito las zonas en las que pueden estar, ¿entendés? Ellos llegan tranquilamente a lo que es Capital, Yerbabuena, Villa Carmela, Barrio Congreso, Lomas de Tafí y Lules. Así que toda esa gente puede tener el privilegio de pasar la bomba y realizar su evento tan plácidamente con la mejor atención del mundo. Con el número que está en pantalla, mandan un mensajito, se llevan la mejor cotización y se llevan la mejor atención de paso. Gracias, Vian del Ross, por patrocinar esta hermosa sección. Gracias Tengo a el la último gente. momento, amigo. ¿Qué tenés? Diga. Max Verstappen, el tetracampeón del mundo. Hay Sí. posibilidades de que se le amplíe su contrato con la escudería de Red Bull Racing por un año más. El contrato del piloto neerlandés vence en el 2028. Veremos qué hace Max Verstappen durante este parón veraniego para ver si determina continuar o no con las bebidas energéticas. Sin más, vamos a pasar ya para la siguiente sección de misterio y escándalo en la Fórmula 1. Escándalos en F1. Si yo te digo Crashgate, ¿qué se te viene a la cabeza? El famoso Renault 2007. No. Animado. Nelson Piquet Jr., Sí. que entra Sí. Alonso, gana la carrera de Alonso, lo sancionan después. En el 2007, mientras se desarrollaba la guerra entre McLaren y Ferrari por problemas de espionaje, Sí. que lo sancionan a McLaren, lo eliminan del campeonato de pilotos y constructores, Renault en paralelo hace lo mismo con un ingeniero de McLaren, Claro. que deja McLaren en la temporada 2006 y pasa a Renault para 2007. Estamos hablando de Phil Mackerets, quien todos los datos que tenía recabados en McLaren lo había llevado para Renault. Sí. Entonces no la utilicé. O sea, negaron que la utilizaron para el campeonato. Negaron que lo Sí. utilizaron, comprobaron, chequearon por la FIA y sí, dictaminaron que estaba en la información, pero nunca la utilizaron en el monoplaza de la temporada 2007 Sí. sin obtener ventajas y sin obtener privilegios. Sí. Ha de decir que no hubo sanción para el equipo francés. Todo eso en segundo plano mientras pasaba lo de McLaren con Ferrari. Lo teníamos incluso todavía Alonso sigue diciendo que sigue siendo el villano de una historia mal contada, que no le escucharon la parte de él en lo que fue el Crashgate y se limpia las manos, dice que a mí nunca me escucharon. Claro. No entiendo Y todavía eso. perdón. claro, amigo, es la típica que pasa que nunca escuchan las dos campanas, digamos. Escuchan la primera que sale y listo. Se quedan con esa y vos fuiste. Entonces, en el 2007 hubo un Spygate 2x1. 2 por 1. Por uno. Lo que fue Claro. Tyrrell en 1984. En el 84, donde la marca utilizaba un lastre ilegal con bases de plomo en el depósito de agua, en el que te permitía una inyección que refrigeraba el motor y al mismo tiempo le daba más velocidad punta. Y le dijeron, che, acá hay algo ilegal, no podés meterle un piso extra adicional porque estás infringiendo el reglamento Sí. de lo que está escrito. Y lo descalificaron tanto del campeonato de pilotos como... Eso me hizo acordar a la siguiente historia que fue la de Benetton. Con la ayuda supuestamente eléctrica en 1994. 94, sí. Los autos del 94 eran muchísimo más avanzados que los que tenemos actualmente. Básicamente los autos eran totalmente automáticos, ponele. Ya que frenaban solos. La suspensión se podía traccionar en un momento dado con un láser que les iba leyendo la pista, ¿entendés? Pero llegó el presidente de la FIA, dijo que se cortaba todo el eléctrico, haciendo que los pilotos en algunas circunstancias demasiado específicas no tengan ayuda electrónica, y eso se vio reflejado, ya que en ese mismo año fallecieron 2 pilotos leyenda que quedaron inmortalizados. Roland Ratzenberger el sábado en Imola y el domingo el piloto brasileño Ayrton Senna. Se llevaron pilotos. Pero bueno, con el caso Benetton fue algo que se lo acusó de uso de software ilegal para la tracción. Claro. Primero, ¿cómo comenzó? Bueno, fue en las tandas de clasificación y prácticas previo a San Marino, ¿o no? Exacto. Esto te permitía que activando el código número 13 por cierto, que no estaba en ninguna parte visible del volante, sino que estaba en una parte del CPU, de la parte electrónica dentro del auto, que te permitía traccionar de manera rápida, Sí. sin que el piloto tuviera que doblar y exigirse tanto físicamente a la hora de girar.
o a la hora de acelerar. Algo que el propio Ayrton Senna se dio cuenta una vez De un joven Michael Schumacher que estaba empezando con que Benetton. chocó, Sí, en vez de irse al garaje de Williams, se quedó en la pista sí. escuchando el ruido del auto de Schumacher y dijo, ¿Qué dijo? ese auto se maneja solo. Frase que quedó inmortalizada. Frase mítica que, dicho sea de paso, en Benetton encontraron que tenía ese sistema, Sí. pero no comprobaron que lo hayan usado. Así terminó siendo, fue una acusación al aire, no encontró las pruebas suficientes, pero donde saltó la chispa donde empezaron a El crear conflicto. un poquito más de conflicto fue con el incendio de Jos Verstappen, el padre de Max Verstappen, en el Gran Premio de Alemania, Sí. que provocó nuevas denuncias y más investigaciones por parte de la FIA para la fábrica de Benetton. Luego, después de eso, se reveló que usaban una válvula de combustible sin filtro, haciendo que el combustible pase de manera más rápida. Sin tener un tope de freno para que se frene el combustible cuando esté cargado. No, lo pasaban por esa válvula, que era la válvula esta de combustible, que hacía que el depósito sea, la cargada, digamos, de combustible, sea muchísimo más rápida que una Normal. que una legal. Era creo que 5.4% más rápida, haciendo que esto le dé una ventaja estúpida, ¿entendés? Pero lo que más le molestó a todo esto que fue de Benetton Sí, es de que la primera acusación nunca se fue. claro. ¿Entendés? Lo acusaron de cosas muchísimo más heavies y después le descubrieron eso nada más cuando habían terminado con el tema del combustible por el tema de ese incendio catastrófico. Fórmula 1 no lo entenderías. El propio Michael Schumacher salió, por supuesto, a negar todo, que no se utilizó nada de energías electrónicas. O sea que sí lo usó, ¿o no, Maxi? Supuestamente Sí. sí. Dicen que sí, dicen que no. Pero cuando te dicen así, yo creo que sí la usás hasta el moño, amigo. Si tenés una ventaja que nadie la tiene, la aprovechas. Claro. Eso es 100% sabido en la Fórmula 1. Si no, de última, llévate con Mercedes esta temporada. Pero ¿viste Claro. cómo se vienen abandonando los McLaren cada 2x3 y Mercedes está a 10 puntos? Viene de chill. Yo creo que debe tener un botoncito que cuando McLaren anda a 10 puntos viene Toto Wolff, Sí. Tuki, Opción 13. opción 13, chao los McLaren. La última sección que hablamos al principio de las dos historias que lo cuentan a Senna y Piquet. Pero bueno, no les vuelvo más y vamos con las historias en pista. Bueno, la primera historia, que fue el duelo entre Duelo. Senna y Piquet. Duelo de campeones. Duelo brasileño. Ocurrió en 1986 en plena Guerra Fría. Tenía un récord de espectadores en ese momento que era de 200.000. Bueno, que fue superado en Austria ya en el 95 con 210.000, ¿entendés? Fue Bernie. Bernie Eccleston, Eccleston. claro. Si es que realmente se podría llegar a correr ese gran premio, 23, perdón, ya que tenía como una tipo ventaja de logísticas el tema de que se realice este gran premio, ya que era muy cercano a lo que era Austria, Alemania, Italia, y era como un punto demasiado estratégico que no podía no estar, ¿entendés? Pero le hacía mucho ruido, o casi incluso lo llega a cancelar, por el tema de la influencia soviética que había ahí. Piquet supera a Senna fuera de la primera curva, controlando el volante y el auto que se le venía cruzando entre polvo y una zona resbaladiza. O sea que venía haciendo drift. Así es, lo tenemos Algo, sí. todavía en video, lo que fue ese adelantamiento. Sí, viene con la curva y hace más o menos Piquet, así, a lo drift, a lo rápido y furioso, repetó. Exacto, la famosa, en aquella época los autos doblaban al costado. Ahí lo vemos en el video. Un poco el adelantamiento que se llega a meter por el tema del piano. Sí lo Bailó, llega amigo. a superar. Para ahí, para los que Bailó. no lo ven, Piquet... Eso es cátedra. Eso es clase. Cátedra encima. Bueno, para los que no lo llegaron a ver o no lo llegan a reconocer, Senna es el que maneja el Lotus negro y Piquet es el que tiene el auto más colorido. Luego de la Guerra Fría, que le decían el telón de hierro, creo que llegaron a reconocerlo de ahí, pero el adelantamiento sí quedó para la historia marcado, Senna completamente humillado. Además porque fue Por un un duelo, Piquet. porque empezaron, Senna tenía la pole y Piquet iba segundo. Fue la primera vez que un oriundo de Río de Janeiro le pasó a un oriundo de Sao Paulo. Creo que fue una de las pocas veces que se vio dos brasileros peleando tanto por la Por la punta. victoria.
después tenemos lo que fue el último podio. ¿De quién? ¿El último podio de quién, Maxi? Del Magic, del Nano, del Fernando Alonso en su prime. Abro paréntesis. Nos remontamos al 22 de octubre del 2006, cuando el piloto asturiano hizo un podio saliendo segundo y además así pudo asegurar el campeonato del 2006 de pilotos, Sí. siendo campeón esa temporada y siendo segundo tras sufrir un choque que tuvo Michael Schumacher con su compañero de equipo, valga la redundancia, y Fernando asegure el campeonato por un solo punto con ese segundo lugar. Está loco, ¿no? Se pasó, boludo, de la pista. Fue el primer y último momento que Alonso lo vi tan despierto. Mira, Fue- Aston Martin viene desde el 2021 diciendo que va a ser un equipo ganador. Supuestamente que va a pelear por la victoria. Yo creo que es más factible que Alonso vuelva al pin Sí. y gane campeonatos con el pin. Ah, sí que ¿Se vuelva dará? al ¿Se pin. dará la No, vuelta? No hay chance que vuelva al pin. Basta. No va con la Pinto y bueno, Gasly tiene contrato todavía hasta el 2028, Ocho. creo. Y bueno, falta que Colapinto nomás. Que calculo que era para Brasil, ya lo van a ver. Exacto. Victoria de la Un carrera fue campeonato de... que por dicho Sí. fue muy épico. Y si querés rememorar esa temporada, Sí. tenés que jugarte el Fórmula 1 Championship Editor. Mira, Para Play mira vos. 2 y Play 3. Play 2 Ah, y Play 3. Fantástico, amigo. Pura HD 4K. fueron Alonso. ¿Podemos decir que los poderes de Alonso se fueron cuando se cortó el pelo? Y yo creo que sí. Y podría decirse que sí. Si te cortas la cábala, ¿me explico o no me explico? Pichi. Hay llega a rituales ser- que no se dejan. Y Alonso lo viene padeciendo. Capaz que si se deja el pelo largo, Capa vuelve a su prime. capaz vuelve a acordarse cómo se maneja, ¿entendés? Puede o ser. está esperando la llamada para que vuelva a que vuelva a Renault barra Alpine. Se baja la bandera cuadros. Esto fue A los Pits. Nos encontramos en la próxima vuelta.